Vamos a leer allí la introducción esta mañana, este texto hermoso. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. El libro de Proverbios está ubicado dentro de la famosa literatura poética, y algunos también hablan de la literatura sapiensal. El libro de Proverbios muchas veces ha sido abandonado debido a que el autor del libro tuvo una vida desordenadísima. Pero en estudios profundos que se han hecho de la palabra, se ha encontrado que estos libros son más bien una apología a contrarrestar lo que hacía Salomón. Todo esto conlleva a una pregunta: ¿son libros teóricos o poéticos, o más bien es un libro práctico de vida diaria? Me di la tarea de investigar. Vamos a estudiar un solo capítulo, es el capítulo 3 de Proverbios. Vamos a ver cuánta riqueza de la literatura de la palabra hay allí en ese texto. Solamente vamos a leer el capítulo 3. Obviamente va a haber citas que van a estar allí porque pertenecen al nuevo pacto también. Así que vamos a leer con detenimiento. ¿Quién habla a quién? ¿Quién está hablando a quién? Hay momentos en la palabra donde uno se confunde pensando que es el autor humano el que está hablando, pensando que Isaías es el que está hablando y está hablando el Señor. Eso fue lo que dijo el eunuco: ¿de quién dice este? ¿De sí mismo o de otro? Y realmente el eunuco no sabía que hablaba de otro, que no era Isaías. Y en Proverbios 3 sucede lo mismo. ¿Quién dice, hijo mío, no te olvides de mi ley? ¿De quién es la ley? ¿Del Rey o del Padre Celestial? Así que hay una confusión de términos. Al comenzar la enseñanza pensamos que le está hablando del Padre, un hijo terrenal, cuando Dios se introduce o se injerta en los textos y aparece su revelación hablando por la boca de estos hombres. Que aunque algunos tuvieron vidas no dignas de imitar, Dios utilizó esos instrumentos en sus labios. Dios utilizó a los enemigos de Dios para hablar palabras. Increíble, ¿no? Entonces vamos a diferenciar. Hijo mío, te está hablando Dios, no te olvides de mi ley. Recuerda que el rey no daba leyes, era Dios el que daba las leyes. El rey lo que hacía era guardar una copia de la ley de Dios y tenía que guardarla. Muchos reyes no lo hicieron, no mandaron a hacer una copia. Inclusive en un periodo de Israel donde encontraron por allá escondida la ley, se había perdido la ley. ¿Cuánto hace falta la ley de Dios hoy en día en los púlpitos? ¿Cuántos lo creen? Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, que vamos a ver la relación entre la ley y el corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos. Repite conmigo: olvidar no es guardar. O sea, son dos cosas opuestas, ¿verdad? Son dos extremos. No te olvides, guarda. ¿Pero dónde? Tu corazón. Vamos a ver el elemento para la palabra. La Biblia no solamente debe ser un texto analítico, cerebral, porque recuerda que el hombre también se mueve por su corazón. Así que es la obligación. Dios habla de él con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿se acuerdan? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Usted puede ver el alma del otro? No. Pero está dentro de él. Así que es una relación entre el hombre y los mandamientos de Dios intrínsecamente. Si no podemos separarlo. Y mucha gente dijo: es que Jesús vino a abrogar la ley. Un momentico, vino a cumplirla, deténgase. Porque esa es una frase irresponsable. Todavía el Dios de no matarás está aquí. El Dios de no asesinarás está aquí. Todavía el Dios de honra, padre y madre está sobre la tierra. Así que la teología ha confundido a la iglesia en ese punto. Muchos teólogos confunden. Dios sigue siendo Dios, su ley sigue siendo su ley. Pero en cuanto al sacrificio expiatorio de la sangre, ya no es de animales, sino el de Cristo. Los demás elementos permanecen igual. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mi mandamiento, porque largura de días, escuchen, largura de días y años de vida y paz, ¿de qué? Aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, ¿qué? ¿Qué es lo que menos hoy en día se ve? La misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello, los judíos lo interpretaron literalmente y se colocan en los cuellos, en los brazos, en la frente, ¿verdad? Literalmente, pero no lo practican. Escuche, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No era que iban a tomar una tabla como hacen muchos judíos y se ponen una tabla, y no, tienen que estar dentro. Levante la Biblia un momentito, diga, fuera de mí no sirve de nada. Diga, dentro de mí es palabra viva. Sí, porque este libro no es sino para practicarlo. Pero mira lo que dice ahora: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso me lleva a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos allá todos. Un mandamiento de Dios hacia los hijos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos en este proceso. Éxodo 20, 12. Allí en lo que se conoce como la ley de Dios, la Torá, libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Hay que volver a estos libros, volver a leerlos, volver a escudriñarlos y estudiarlos y extraer de ahí las verdades de Dios. Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a qué más. Usted no nació por sí mismo, usted tuvo padre y madre. Ausente o presente, tuvo un padre. Usted no nació de la nada. Usted no nació de algo que no tiene forma. Usted nació de un padre y una madre. Escuche bien. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se queden. Y ahorita decía la largura de días, ¿verdad? Para que tus días se alarguen. Pero mira lo que dice luego. Dice: en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Bíblicamente hay demasiados ejemplos para esta temática, pero hay uno que es bien singular y bien particular. Y quiero que esta enseñanza ahora se extienda a todas nuestras vidas, nuestros jóvenes, nuestros niños, a los adultos también. Hay un personaje que representa lo que este mandamiento enseña, aunque para que leamos usted se da cuenta de algo que parece contradictorio. Honra a tu padre y a tu madre. No es una opción. No es una opción. Es un mandamiento. Los mandamientos no son opcionales. Hoy en día la iglesia se ha vuelto flexible entre qué puedo cumplir y qué no. Toda la palabra de Dios debe ser cumplida a cabalidad, sin faltar una de ellas. Así que cuando dice honra, es honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a mencionar nada más el nombre y usted se va a acordar de la historia. Sansón. Jueces 14, versículo 1 al 4. Solo leemos esos 4 versículos. Libro de Jueces, después de Josué, cuando ya Israel entró a la tierra, la tomó en posesión, se establecieron los jueces, que duró un periodo más o menos de 300 años. Y ahí está el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer despacio ese texto especial de la palabra que tiene mucho que enseñarnos. Jueces 14 dice: descendió Sansón a Timnat, apréndase ese nombre, Timnat, y vio, escuchen, y vio, ¿cierto que hizo? Vio, no oró, no clamó, sino que vio. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, o sea, se regresó. Descender no es igual que subir. Es decir, geográficamente, topográficamente, para ir a la ciudad de los filisteos, en vez de subir al cielo, bajó. Bajó. No subió, bajó. Luego que la vio, subió. ¿Qué estás haciendo, varón de Dios? ¿Te estás bajando? En vez de estar subiendo, bajó primero, luego subió y lo declaró a su padre y a su madre. ¿A quién debió honrar? ¿A quién debió honrar Sansón? Escucha lo que dice la lectura. Diciendo: yo he visto. No dice Dios me ha mostrado o fui guiado por Dios. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Miren la tremenda asunto de la palabra. O sea, no me obedece, pero quiere que te ayude. ¿A cuántos padres le ha pasado eso con los hijos? Hace la mano, señor.
No me hace caso, pero quiere que te dé dinero. Habla el Señor, ¿cierto? No me obedeces, pero quiere que te honre. Escuchen. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, escuchen las palabras, padre. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. ¿A cuánto le ha pasado eso que el hijo reprocha? Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué observamos en ese comportamiento de Sansón? Todo lo está siendo dirigido por su emoción, por su deseo carnal, su sentimentalismo. Pero hay una clave en el versículo que sigue que muchos malinterpretan y quiero dar una clave esta mañana. Versículo que sigue. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora le vas a decir al que está al lado, tú no eres Sansón. Tú no eres Sansón. O sea, no tienes permiso para jugar a la filistea. Sí, quiero ser rotundo con los jóvenes. Mira por acá. No eres Sansón. ¿Sabes qué se llama Sansón? Ah, porque mira que yo hubo ocasión contra las samarias. O la romaguesa, ahora no. No lo traigas ahora. Porque sabemos cuál fue el final de Sansón. No fue con honra y gloria. Sin ojos, sin honra, sin poder, sin gloria. ¿Cierto? Mucho cuidado con resbalar ese pasaje donde entonces autoriza el ser santo. No eres él. Tanto especial de Dios en tiempo y espacio, pero el final fue deshonroso por no obedecer. Lucas 2:52. Estamos en el bloque de Proverbios 3, 1 al 4. Lucas 2:52. Hubo dos niños en la Biblia, dos jovencitos que tuvieron un levantamiento de parte de Dios y hacia Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos al nuevo pacto. Pensando que el libro de Proverbios solamente es una literatura sapiencial o proverbial o poética, vemos que aparece en el nuevo pacto. Lucas 2, 52. ¿Ya está ahí? ¿Puede leerlo, por favor? Para con Dios sí. Es que solamente le doy rendir cuenta a Dios y no a los hombres, dicen muchos. ¿Cierto? Hay gente que habla así. Hay unos que dicen a los padres, yo tengo que dar cuenta de los no ustedes. Hay un problema allí. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y quiénes. Pues no basta solamente obedecer a Dios y no obedecer a los padres. No basta solamente someterme a Dios y no someterme a instituciones humanas. Por ejemplo, los reglamentos de la universidad o del trabajo. Como soy cristiano, no voy a llegar temprano al trabajo, hágalo. Allá hacen lo que el pastor no hace. ¿Qué pasa con un meme? Allá no hacen lo que el pastor no hace. Te votan. Yo no te voy a votar. Pero que se estaría en ganas. Pero, si somos disciplinados allá, ¿por qué no obedecer en la casa de Dios? Dice, para con Dios y los hombres. Jesús dio el ejemplo desde joven, desde niño, desde adolescente, desde muy joven. No solamente creció para Dios, que no puede verlo, sino para con los hombres. El otro niño fue ahí mismo, en Lucas 1, versículo 80, Juan el Bautista. Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares. La diferencia de Jesús a Juan es que Juan desde muchacho, dice, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, fue un hombre entrenado en lo agreste, en lo dificultoso, desde jovencito, desde muy niño. Juan el Bautista aprendió la vida del desierto. Por eso cuando lo veían decían, este es como un ermitaño, este es como que es extraño, porque se viste con piel de animales y un cinto de cuero. Pensaban que era un loco y era un profeta de Dios. Muchos profetas actualmente parecen locos porque están hablando de parte de Dios y la iglesia no le escucha.
Cierto que sí, se está levantando la voz de las naciones de hombres de Dios, que la gente piensa que están locos o que son fanáticos porque hablan del día de la ira del Señor, el día de la ira del Señor. Entonces Juan también tuvo esa capacidad de poder ser desde muy joven un hombre entregado a Dios, inclusive se apartó a los desiertos hasta el día de su manifestación en Israel, porque lo que iba a hacer no era fácil. Iba a decirle en la cara de los reyes: usted está en pecado, usted está haciendo esto, usted está haciendo aquello. Así que Juan también cumplió lo que la palabra enseña. Pues vamos a Proverbios capítulo 3, que es nuestro texto base. Proverbios capítulo 3, su Biblia tiene una tirita así. Deje la tirita y nada más, hársela. Hemos leído del 1 al 4, ¿cierto? Vamos a leer desde el 5 en adelante, desde el 5 al 8. Fíjate de quién, de Jehová, ojo el verbo. Fíjate de Jehová de todo tú, o podemos mencionar el corazón, que es una clave en el ser humano. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Escuche bien, porque allí el verbo fiar tiene que ver con confianza. Fiar es confiar. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, nuevo importante. Confiar y reconocer. Reconócelo en todos tus caminos, todos, no algunos. Porque Dios va contigo a la universidad, se sube contigo en el transmetro. Porque hoy domingo dejo a Dios en el templo y el lunes soy otro. No, escuche, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus. Aunque tendemos a torcernos. ¿Qué hace Él? Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué haríamos? Nos gusta más para acá o para allá. Entonces Él nos lleva como recto. ¿Cierto que nos endereza? Dice Él, y Él, está mencionando el Señor, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué dice la ordenanza? Apártate de qué. Ya sabes, apártate. No te confíes que porque estás orando, teniendo la palabra, estás ayunando. Apártate del mal. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra hermosamente en el consejo de Dios. Manda a apartarse del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿para quién? Para tus huesos. Fiarse es confiar. Reconocerlo es el reconocimiento que debo tener de quién es Dios para mi vida, de por qué mi vida debe ser entregada a Dios. Fiarme, confiarme y también reconocerlo en todos los caminos de mi vida. Yo pensaba que esto era poético y de la literatura sapiencial, pero vamos a ver cómo estos textos están exactamente en las cartas o los libros doctrinales de la Biblia. No hay un libro más doctrinal que el libro de Romanos. Vamos a Romanos 12:16 y encontramos la misma frase. Vamos allá. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Roma, le menciona el mismo pasaje. Romanos 12:16, un pasaje bien doctrinal. Saulo, que también es Pablo, menciona esto en Romanos 12:16. ¿Ya lo tienen? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino, ojo, el verbo que usa la Biblia, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo mencionando un pasaje de Proverbios en el Nuevo Pacto en una carta doctrinal. ¿Por qué? Porque la doctrina es práctica. Díganle de lado, la doctrina debería ser práctica, no teórica. Ahora le necesita doctrina. Pero miren qué detalle tan grande, que Pablo toma un pasaje del antiguo pacto, exactamente de la literatura sapiencial, para hablar a la iglesia. O sea que lo que está allí ya no es de Salomón, viene de parte del Espíritu de Dios. Amén. Si fuese de Salomón, tendría que haber un catálogo de cómo tener 300 mujeres. Pero no dice eso, sino que el Espíritu de Dios toma a los hombres de Dios, escuchan, y a través de sus vasos expresó su mandamiento. Así que si Pablo lo dice, es porque el Espíritu de Cristo también estaba en él,
Estuvo también en Salomón, y a ambos utilizó esos pasos para expresar este mismo pensamiento. Dice claramente allí: no seas sabio en tu propia opinión. Escucha el consejo del otro. Aprende a escuchar a tu hermano que te está hablando. Amén. Como pastor, usted puede dirigirse y darnos un consejo. Puede hacerlo, porque no puedo ser sabio yo en mi propia opinión. Yo puedo equivocarme, soy humano. Amén. Pero escucha, no seas sabio en tu propia opinión. Deja que el Señor nos enseñe. Vamos a cambiar de nombre. Sí. Aprende a recibir consejo Dios a través de un hermano. Escúchalo. Puede ser que estemos nublados ahí en confusión de pensamiento y viene otro y que está fuera de nosotros y puede ver las cosas mejor que nosotros. ¿Le ha pasado eso? Que hay una discusión en la familia y el de afuera dice: el problema es fácil, venda la nevera. Ay, ¿cómo así? Véndala. Pero no, véndala. Dice: no, la nevera. Ay, se acabó la pelea. Un ejemplo: el que viene de afuera ve mejor que el que está adentro. Que hay un problema de 300 años y llega alguien: ay, si esto es fácil, venda el carro. Pero ¿cómo así? Tal y tal. Vende y verá. O sea, pareciera dar risa, pero a veces pasa eso. El de afuera dice: esto es fácil. Yo veo que ustedes esperan que lo mismo, pero mira, sabiduría de Dios, usa a otro. ¿Y cómo quedó? Humillado, cabecibajo. Porque Dios se lleva la gloria en ese momento. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa la palabra opinión? ¿Cuántas opiniones hay aquí esta mañana? Hay muchas. Yo preguntara un tema, cada uno me daría una opinión. Pero hay una que es la que me sirve, que es la de Dios. Y la va a transmitir a través de los vasos que se mantienen en comunión con el Señor. Y Él va a hablarnos. La Biblia habla de los espirituales. Amén. Así que el libro de Proverbios tenemos que darle otra perspectiva, porque pareciera que se abandonó allá una literatura sapiensal y verbal, pero vemos que está siendo mencionado por hombres de Dios en la doctrina fundamental del libro de Romanos. Y no solamente, ya vamos a ver más adelante otros pasajes, ¿verdad? Volvemos a Proverbios 3, nuestro texto base. Versículo 7 para repetir: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora dice el 9. Amén. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. ¿De qué? De mosto. Bien, vamos a aclarar esta parte, este bloque allí. Del versículo 9 y versículo 10. Honrar es el verbo clave allí. Honrar. ¿Qué hay que hacer con Dios? Honrar. Ahora, este texto tiene generalidades y particularidades. No todo israelita tenía graneros. O sea, había artículos de tiendas, había gente que hacía alfarería, había también gente que araba con bueyes. O sea, en Israel había comerciantes, agricultores y así. No todos tenían graneros, pero es un ejemplo. O sea, yo quiero que vayan mirando que la Biblia tiene generalidades y particularidades. O sea, que solamente Dios le habla que tiene graneros. No, es una tipología. Pero el verbo clave es: honra a Jehová con tus bienes. Amén. Hay que honrarlo. O sea, cuando uno viene aquí en la mañana, o un miércoles en la noche, o un viernes en la noche, un ejemplo, uno llega y uno no va a pagar el servicio con lo que va dando. Que la gente se confunde, la gente dice: bueno, para entrar a un cine debo pagar una boleta. Aquí no, tú no estás pagando el servicio, tú estás honrando al Señor. Otra mentira de Satanás que está metiendo en la iglesia: tampoco es la cantidad que tú das. Amén, amén. Porque hay gente que dice: ay, pero apenas tengo 500. ¿Y? ¿Cierto? Voy a esperar tener 1.000.000. No funciona de esa manera. Honra a Jehová con tus bienes. Esa es la clave. Porque dice Pablo: según haya prosperado. Acuérdense la tendencia actual de la super prosperidad, que es la que corrompe lo sano. Yo creo que el intento de la apostasía es dañar lo verdadero, para que ya no demos en la iglesia donde están dando palabras verdaderas, sino que guardemos, subemos el codo, en serio. Que cuando se cambia la doctrina la gente suelta, pero aquí no vamos a cambiar la doctrina aunque haya escasez financiera y de dinero. No se va a cambiar la doctrina, porque si la obra se ha mantenido hasta ahora, por la ayuda del Señor seguirá haciéndolo así.
Porque hay pastores que cambian la doctrina para obtener ganancia, pero no debería ser así. Escúchame, iglesia, honra a Jehová con tus bienes. Ahora habla de graneros y habla de lagares. Actualmente, ¿quién de ustedes tiene graneros? A menos que sea granjero o finquero. Pero vamos al principio que está en ese texto: honrar con los bienes. Llámese ofrenda, llámese diezmo, honrarle. Amén. Honrarle a Él. Se han inventado una serie de pactos y cosas raras que no están en la palabra. La Biblia solamente habla de eso. Diezmo y ofrenda. Alguien me preguntó, pastor, pero aparecen los votos. Sí, aparecen los votos, pero mucho cuidado cuando lo haces, porque tienes que cumplirlo. Y algo te ligas con tu lengua y hay un problema. Mejor no lo hagas a la ligera, mejor, como dice mi hija, quédate calladito. No digas cosas que no vas a cumplir. Amén. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de quién. Vamos a meternos en un tema tremendo ahora. No menosprecies, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Que el pueblo de Israel llegó a decir eso en Malaquías, llegó a decir qué fastidio, qué fatiga. Lo mismo, la misma prédica, las mismas oraciones. Quiero una enseñanza reveladora diferente, una super revelación del cielo. Estoy cansado de lo mismo, mandamiento, ordenanza. Pues te tengo una mala noticia, seguiremos en lo mismo. Porque la clave de la apostasía es que quieren oír algo nuevo y no las mismas palabras. ¿Qué podemos inventar a la escritura? ¿Qué podemos añadirle? Entonces dice, ni te fatigues de su corrección. O sea, que no sea como cuando el hijo al papá, tú sí eres cansón. Y cuando ya es grande, papá tenía la razón. Papá cansón tenía la razón. Pero ya para qué? Si no lo escuchaste en tu juventud. Escucha lo que dice, porque Jehová al que ama, es un condicionante. Si Dios te ama, entonces castiga, dice el texto. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Escuchen bien lo que dice ahora, porque el pensamiento ahí dice, bueno, después habla de Dios, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Yo pensaba que esto solamente era parte de la literatura sapiensal, de la literatura proverbial o de la literatura poética de Israel. Vamos a ver que se encuentra en otro gran libro doctrinal, en Hebreos capítulo 12. Vamos allá todos. Hebreos 12, 5 al 11. ¿Ya vieron la conexión entre la palabra? ¿Por qué no podemos abandonar el libro de Proverbios a un lado o despreciarlo? Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. ¿Ya están allí? Y habéis ya olvidado la exhortación, otra palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Escuche la clave, hijo mío, porque si no eres hijo de Dios, no escuches la corrección. Pero dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina, no es otra palabra. ¿De quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. ¿No sabe qué puedo azotar? La antigua escuela, ¿se acuerdan? Por ahí hay una imagen que dice, cuenta la leyenda. Bueno, no voy a decir una leyenda, es una actualidad. ¿Qué cuenta la leyenda en Facebook? Que había unos gestos así de cuero, una tirita, ¿se acuerdan? Cuenta la leyenda, ustedes saben de Facebook. Que esto levantó presidentes, ingenieros, profesionales y no se murieron. Aunque todavía se acuerdan de las. Todavía escuchan la cosa y dicen, ay, la Zulimba. ¿Qué ha pasado con la sociedad actual con eso? Hijo, ¿qué quieres que yo haga? Falta que pase eso. Escucha lo que dice la palabra, porque ahora se pone la palabra serio. Mira lo que dice. Porque el Señor es que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso solamente habla del plano celestial. Vamos a lo terrenal. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Wow.
que nos disciplinaban y los, lea literalmente, los venerábamos. ¿Sabe qué es venerar? Por eso, mi papá, mi mamá, por dentro mi papá y mi mamá, los veneramos, aunque nos daban con vara, con correa, con manguera, ¿qué más? Dale, caucho, cable. ¿A quién le regaron con el cable de la? Bueno, imagínate, cable de la plancha. O sea, escuchen, no se ríen porque muchas manos lo hacían. Y cable con plancha y todo, o sea, no crean que arrancaba el cable. Escuchen bien, literalmente, a muchos le tiraron, no sé si un plato, no sé, pero escuchen bien, había métodos. Escuchen que, mira lo que dice la palabra, dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Escuchen el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días, y menos mal que fueron pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ojo que Dios da un rango de amplitud. Entonces viene el pueblo y dice: no, por eso no puedes pegar. ¿Por qué? Porque lo dices tú. Ojo, como a ellos les parecía. Dependiendo de qué parte del país naciste, así te iba. Ojo, porque ahí es donde yo quiero entrar en el punto de las cosas que se han perdido. Entonces ahora queremos encasillar que todo sea igual. Un niño de 4 años, bueno, mira, el diccionario dice que tú, no le digas eso. Él dice. Pero cuando ya un niño está entrenado en la disciplina, basta con mirarlo, a menos que no esté entrenado. Pero la culpa la tiene el colegio y la universidad. ¿Cuántos padres hay aquí? Dios es un padre y ha puesto en ti también eso. Y te va a pedir cuentas por tu familia. El comportamiento de tus hijos en público va a determinar. Tú me puedes decir muchas cosas, pero yo voy a ver resultados. Sería bueno ir a los colegios y preguntarle a los maestros cómo son tus hijos. Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque debemos entrenarlos para que obedezcan. Porque a nosotros también nos entrenaron, ¿no? Y los soportamos. ¿Cierto que sí? Y los veneramos. Son nuestros padres. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después usted va a dar resultado. Pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. Esa es la palabra, ejercitados. Vamos a Proverbios. ¿Se dan cuenta que está en un libro doctrinal como Hebreos? El mismo bloque allí, igualito, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y usted va a ver en sus Biblias una letra chiquitica que está allí. Y cuando usted va a la referencia de la hoja de abajo, en la parte baja de la hoja, va a haber citas. Y muchas de ellas están en el Nuevo Pacto. ¿Sí lo están viendo en sus Biblias? Entonces, ustedes van a concadenar el texto en casa. Amén. Versículo 13, por favor. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Una clave. La sabiduría menciona el verbo hallar. Vamos a leer el bloque completo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dos verbos diferentes, hallar y obtener. La sabiduría hay que hallarla, pero hay una fuente, que es Dios. La inteligencia se obtiene, pero no se obtiene por ósmosis. La inteligencia. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? Tiene sus métodos. La inteligencia, ojo, tiene métodos. Estudio, aplicación, todos los componentes de investigación. Pero la sabiduría no. La Biblia tiene esos dos verbos enfatizados en muchos textos. De hecho, tardaríamos toda la mañana hablando solamente de este bloque. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría se puede hallar, mas no se puede obtener. Quiero que me entiendan. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Eso lo explica Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos allá. Santiago 1:5. Miren que nos vamos dirigiendo al nuevo pacto. Cada vez que vamos leyendo un bloque de Proverbios 3, vamos buscando el nuevo pacto. Santiago 1:5. Santiago 1:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Santiago 1:5. ¿Qué dice? Si alguno tiene falta de, ¿qué debe hacer? Ir a la tienda y comprarlo, ir a la universidad y adquirirla, la sabiduría. ¿Qué dice? Pídala a quién. Pide sabiduría a Dios cada día, porque tienes que hacerlo. Señor, ayúdame a llevar este hogar, este matrimonio, esta casa, este ministerio. Dame sabiduría, jóvenes, pidan sabiduría.
No la van a obtener en el colegio, ningún profesor te la puede transmitir, es Dios el que te la puede dar. Dice, alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos, no solamente a los pastores o a los ministros, el cual da a todos, ¿cómo? Y sin reproche, y le será dada. Característica de la sabiduría, la da el Señor. En una ocasión, ¿se acuerdan? El mismo Salomón le trajeron un niño, dos mamás, ¿qué hacemos? Traen una espada. Vamos a partirlo por la mitad como se parte la carne cuando usted la va a relajar en la tienda. Y al momento de casi cortar al niño, sale la relajada y dice, te lo regalo. Mejor vivo que muerto. Dijo Salomón, ¿cuál será, mamá? Eso no lo estudió Salomón en ninguna universidad. Dios le dio sabiduría. ¿Recuerdan lo que él pidió a Dios? ¿Y no se la dio? El problema es qué haces con la sabiduría. Ahí está el problema. ¿Sabiduría para qué quieres? Y eso es donde tú tienes que aprender a pedir. Pero hay otro aspecto de la palabra sabiduría y la palabra inteligencia. La inteligencia se obtiene según Primera de Reyes 7:14. También Dios es una fuente, pero también los textos. Primera de Reyes 7:14, por favor, rapidito. Primera de Reyes 7:14. Vamos a ver ese texto. Hubo un hombre que se le dio esa capacidad. Primera de Reyes 7:14. Amén. Ya llegamos ahí. Irán de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Irán era lleno de sabiduría. ¿Qué más? Inteligencia. ¿Y qué más? Ciencia. Repita, sabiduría, inteligencia y ciencia. En toda obra de bronce. O sea, era un hombre que manejaba los metales. Escuchen. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra. O sea, un hombre que tenía varias cosas. Tenía sabiduría, inteligencia y ciencia. Cierto que la metalurgia es una de pronto un campo que ayuda a la industria mundial, pero usted no puede, sin ir allá, sin conocimiento, decir, vamos a hacer una lección de acero especial. ¿Cómo la hacemos? Espérate, déjame orar. No, espérate. Tienes que llegar allí con una tecnología o con un técnico o con una ingeniería, pero no puedes llegar a presentarte a una empresa y decir, bueno, yo voy a trabajar como jefe del departamento de finanzas del Banco de la República. ¡Qué bendición! ¿Y cómo lo va a hacer? Voy a orar. No, usted puede orar todo lo que quiera, pero hay libros, toneladas de cosas que va a hacer, aplicaciones, métodos, hay procedimientos que si no te los conoces, vas a demandar el banco. Todo creyente donde va debe mostrar su capacitación. Si va al campo en el que va a actuar, por eso debes ir a la universidad, o al SENA, o al INCA, o ayúdeme, o al ISA. Prepárate. Estoy hablando a la generación que tiene capacidad de estudiar. Bueno, si alguno también adulto quiere estudiar, puede estudiar, no hay límite de edad. Hubo una abogada en Puerto Rico que se graduó a los 55 años, no hay límite para el estudio. Pero la generación que tiene capacidad no debe decir, es que papi y mami no tienen plata. Debe ver cómo vas a hacer, porque tienes que superarte tú mismo. Porque en la empresa donde vas a ir, tienes que tener inteligencia, conocimiento y sabiduría, elementos varios. Job 12:12, otro pensamiento hermoso de la Biblia. Job 12:12. ¿Qué dice Job con respecto a la inteligencia? Job 12:12. Escucha lo que dice Job. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. ¿Se dan cuenta el pensamiento de Job? En los ancianos está la ciencia. Antes se consultaba a los ancianos, ahora se les desprecia y no se les da el puesto en el bus. ¿Cierto que sí? Ay, esa generación pasada. A mí me gustaría traer a un anciano de los campos que nos dé un seminario de cómo se cultiva. Ese hombre puede aquí enseñarnos. Sería bueno un día esto traer un campesino allá en los Montes de María que venga aquí y nos enseñe, porque nosotros tenemos idea de eso. ¿Usted cree que nada más trae la seña? Hay conocimiento ahí también. Pero mira lo que dice la palabra. Dice, los ancianos traen la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Ay, claro, con tantos golpes que te has dado, ¿cómo no vas a ser inteligente? Si te has equivocado 300 veces.
Entonces dice, ay, ahora soy inteligente, sí, después de 70 años. Escucha bien. Otro aspecto también está en el Salmo 119, 104. Ahí al antiguo, el Salmo más largo. Salmo 119, 104. Escucha lo que dice un aspecto acerca de la inteligencia. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido. Levante la Biblia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. El que lee esta Biblia se vuelve inteligente. ¿Quieres ser inteligente? Léela. Pero léela hasta el cansancio. No solamente cuando vaya a dormir. Sí, léela para que adquieras. Aquí dice la palabra: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde viene la inteligencia entonces? De escudriñar, de estudiar, de mantener los mandamientos. Pero cuando dice obtener es adquirir. Proverbios 4:7. Y otro hermano que busque Proverbios 16:16, por favor. Proverbios 4:7, rápidamente. Y otro hermano que busque Proverbios 16:16. 4:7. ¿Ya lo tienen? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere. Voy a repetirlo. Repite 2 veces. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere. La falacia de la teología de la prosperidad es que no te enseñan. Todo es, dame todo, toma todo, pero y la inteligencia para esos bienes. Puedes tener mucho dinero, pero y la inteligencia se ha manipulado el asunto y ahora vale más lo material que lo intelectual, que lo sapiente, que la inteligencia, que la sabiduría. Hoy en día la sociedad es tan materialista y consumista que se olvida de lo verdaderamente importante. Voy a dar un consejo. Usted se capacita y estudia, no importa si la empresa cambia o la empresa quiebra y abre otra, usted va a pasar a otro lugar, pero se adquirió conocimiento. Pero si solamente se dedica a trabajar y no se capacita, ya que esa empresa la cierre, usted se queda sin trabajo. ¿Captó el mensaje? Para eso hay que prepararnos. Incitemos a nuestros jóvenes, invitemos a la universidad. Yo no quiero ver a ninguno de los jóvenes de la iglesia en las esquinas. O que yo pregunte, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Por qué está haciendo nada? Debería estar estudiando. Hay tantas instituciones actualmente. Antes era más difícil. Antes no existía el SENA, ni existía el INCA, ni existían estas instituciones. Hoy en día hay tanta institución. Ay, pero es que es pequeña. Estudia esa pequeña escuela, universidad, y verás cómo Dios te engrandece. Ay, es que no tengo plata para estudiar en la Universidad Externado de Colombia. Es costosa, ¿verdad? Pero hay otros medios para estudiar. No dejen a sus hijos en la casa por un momento. A lo que sacan de bachillerato en pueblo, en la universidad o a esa institución de educación, técnica o tecnológica. Pero no lo dejen en la casa, porque después será amargura tu alma. Porque tiene que hacerlo por familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cierto que hay un mejor salario cuando uno estudia? Amén. Entonces mira lo que dice la palabra. Habla acerca de esta temática. Habla de cómo yo obtengo o adquirir la inteligencia, ¿verdad? Sabiduría de todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, recuerda, adquiere inteligencia. Proverbios 16:16. ¿Qué dice? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Hay un término muy colombiano. Quiero que la iglesia no pase eso. Me perdonan la expresión que voy a mencionar. Un burro con plata. No quiero que pase más eso. O sea, vamos a salir de esas tradiciones, ese arraigamiento de la cultura que traemos arrastrando. Vamos a ser libres de eso. La Biblia dice, si vivimos la libertad, se ve la gente libre. Vamos a proponernos a que nuestra generación que sigue, si yo no puedo hacerlo, mi hijo, mi nieto, sea profesional. Y yo aclaro algo, ¿no? La profesionalidad es también a nivel técnico y tecnológico y universitario. Esa es otra diferencia. Ay, es que te enseñan en INCA, pero es profesional. Porque se expresa la tecnología y la técnica. Vamos a ver que las empresas están viendo tecnólogos y técnicos. ¿Es o no, hermano? Entonces, hubo un cambio allí de modelo y entonces muchos se quedaron manejando taxis siendo arquitectos. ¿Por qué no se metieron en una especialidad, una técnica o tecnología para no quedar un ingeniero en un taxi? Adaptarse a los cambios. Otro asunto, terminando la universidad, sigue. Amén.
Sigue. Aporta a la sociedad. Ayuda. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Esto no le enseñan las iglesias apóstatas. Vale más que $1.000.000 un conocimiento adquirido, una sabiduría, una ciencia o una técnica que tú adquieres. Es más valioso. Mucha gente quiere ser tú y tú quieres ser Dios. Tremendo, ¿no? Aquí en la iglesia hay un joven, lástima que no ha venido. Es un jovencito. Miguel Ángel. Está en el SENA. Como estudiante, ayuda a los demás. Es el estudiante más joven en su curso que llamamos. Y la gente mayor va a preguntarle, ¿está aquí la congregación? Compañero, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo adquirió ese joven inteligencia? Y le pagan y todo para que explique tareas. Es un jovencito, se acaba de graduar del bachillerato. Es muy piloso, porque tampoco hay que ser quedado, no, hay que ser inteligente, perspicaz, moverse. Porque hay unos que reaccionan, pero no hay que reaccionar, hay que ser allí diligentes. Dice el apóstol Pablo, cuando lo que requiere diligencia, un cristiano debe ser bien diligente e inteligente bastante. Porque tiene el Espíritu de Dios y tiene su palabra. ¿Qué más? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que la inteligencia y la sabiduría tienen un clima en la Biblia en un hombre, aparte de Cristo. Daniel 1:17. Aparte de Cristo, aquí, obviamente Cristo es el Señor por excelencia. Daniel 1:17. ¿Qué le pasó a este joven? ¿Qué le dio Dios? ¿Y qué adquirió? Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hermanos, Dios es un Dios que da sin reproche. Pídele sabiduría, pídele inteligencia, te la va a dar. Pero también lee, estudia, esfuérzate, prepárate. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Fíjense, otro punto que también es doctrinal. Efesios 1:8, hablando del mismo tema, para seguir avanzando en el texto. Efesios 1:8, vamos allá. Efesios 1:8. Gloria al Señor por esa palabra que viene ahora. ¿Qué nos ha dado Cristo? Dice la palabra: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, pero ¿de parte de quién? De Cristo. El creyente debe ser ejemplo de sabiduría e inteligencia, porque entonces el impío se capacita y el creyente se refugia en la casa y no va a estudiar, y la excusa es: no tengo dinero. Ahí te vas a quedar. Hay que hacer algo, vender empanadas, pasteles, no sé qué vas a hacer. Uno de los alcaldes del Guamo Bolívar fue un hombre que empezó de abajo. En la época del relacionamiento, este hombre estudiaba Derecho en el Atlántico, vivía en el Limón y se iba a pie hasta la Universidad Atlántico del CD Centro. Y fue uno de los alcaldes del Guamo Bolívar. Y entonces lo veíamos en la terraza con una vela leyendo. Y la gente se reía de él. Y fue alcalde del Guamo. Hoy en día es un tremendo abogado. Pudo hacerlo. A mí también otro testimonio que ustedes no conocen. Aquí en Barranquilla hubo un joven que se graduó de Derecho y es ciego. Estudió con una de las hermanas acá de la congregación. Ciego. Ciego, escucha. Ciego. Y hoy en día es un abogado. Creo que es litigante. Litigante. Y cuando se fue a graduar, el que le ayudaba a leer los libros se graduó con él. 2 por 1. Ahí está dando, no me voy a mentir. Ahora hay 2 abogados. El que era ciego y el que obviamente le ayudaba a los libros y el también era un diploma. Pero ahora reconoce más al abogado ciego. Tú no eres ciego. Dile que está al lado, tú no eres ciego. Esfuérzate. Gloria al Señor. Claro, algo, vende algo. Panelita, no sé, pero tienes que hacer algo. No te puedes quedar en la casa. El que no trabaja, dice la Biblia. No hay nada que hacer. Hey, ¿sabes qué me sorprendió en Venezuela? Tú sacas una piedra mitad de y te la compras. En Venezuela pasa eso. Tú sacas,
estos potes también, vamos a quitar. ¿Y qué pasa? ¿Y esos potes la matan? Se los compran. El venezolano es muy... Sí, supersticioso. Esta te lo compran. Sí, pero escuchen, pero entonces nosotros no hacemos nada. Y somos deshonra a la sociedad porque tenemos la inteligencia aquí y no la aplicamos. ¿Saben cuánta riqueza hay aquí de saber inteligencia? El léxico se debe notar en una empresa de universidad cuando es cristiano, cómo habla, cómo se expresa. Imagínate, leer este libro de Romanos completo y después hablarlo y seguir. ¿Dónde sacaste eso? De la palabra. ¿Por qué tú hablas así? Porque hablo como la Biblia habla. Hasta el léxico le cambia a uno. Debería. Porque tienes que, esto está bien redactado, tienes que aprender verbos aquí. No envidia al hombre injusto, justo envidia, o sea, conocimiento que te da. Amén, amén. Cuando el cristiano abre la boca, debe salir la sabiduría de Dios por sus labios. Amén. Y el impío dirá, wow, qué palabra. Pero no solamente el pastor que está predicando el domingo, también tú lo puedes hacer en tu cotidianidad, en tu vida diaria. Debería expresar la sabiduría de Dios en las calles. Debería salir por las calles, por las plazas, por las universidades, por los colegios, por las empresas, donde llegues. Que digan, se ve que no es ignorante. Amén. Proverbios 3, volvamos allá. Versículo que sigue. Escucha lo que dice la palabra. Vamos a volver al 14 para retomar. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, la sabiduría y la inteligencia, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y muchos apóstatas malinterpretaron este pasaje. Yo por ahí doy un seminario que no, que seminario de este pasaje, que decían así: mano derecha, mano izquierda. No está hablando de prosperidad, está hablando de saber inteligencia. Y cruzaron los cables y ahora dicen, y vamos al púlpito, y en la mano derecha y en la mano izquierda. Lee bien lo que está diciendo el pensamiento. Porque su ganancia, o sea, la de la sabiduría e inteligencia, es mejor que la ganancia de la plata, o sea, superior al dinero es la sabiduría e inteligencia, ¿cierto? Y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la sabiduría y la inteligencia. La largura de días está en su mano, pero de la sabiduría y la inteligencia. Y en su izquierda riqueza, sí. Lo que más te gusta escuchar, ¿ah? Escuchen, cuando el ser humano escucha la palabra riqueza, enseguida el signo peso en los ojos. Pero ¿por qué no leer lo que está atrás? Primero, largura de días, que es mejor. Sus caminos son caminos deleitosos. ¿Pero de quién? De la sabiduría e inteligencia. Prende un contexto ahí bíblico. Y todas sus veredas, pero de la sabiduría e inteligencia. ¿Se dan cuenta? Hay que leer la Biblia bien. Hay que leer bien. Ella en femenino, porque sabiduría e inteligencia son femeninos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la... Verbo clave esta mañana: retenerla. Vas a la universidad, llegas a la empresa, ¿y esto cómo se hace? No me acuerdo. ¿Por qué no te acuerdas si tú estás capacitado? Retenerlo. Usted se puede leer un libro de ingeniería o de literatura, pero ¿retuviste eso? Hicieron por ahí hace poquito un test de cuánta gente había leído todos los libros de Gabriel García Márquez. Bueno, hoy en esta moda y todo el mundo lo lee. En los colegios, la literatura universal ha salido de los colegios. Yo puedo hacer una preguntita ahorita, ¿me permite? Con los muchachos que saben por acá. ¿Cuánto leemos? Alce la mano o déjela abajo. ¿Cuánto se leyeron el Cristo de espaldas? ¿El Cristo de espaldas? Pues estamos mal, no, el libro que se lo leyeron. Bueno, 100 años de soledad, pues. María. El correo no tiene que le escriban. Chambacú, Corral de Negros. El túnel. Gran Caja. Eso era obligatorio en los colegios. Me perdonan, hoy en día es cubo y al día en muchas instituciones. O sea, en México se dieron cuenta que los jóvenes estaban leyendo en México. La UNAM de México hizo un estudio profundo y me dio rápido lo que hicieron en México. Horror. Tomaron un grupo reggaetonero para proporcionar lectura en la universidad y los colegios. En México, salió el caracol, usted puede buscarlo en internet. Pusieron reggaetón, o sea, hay que componer un reggaetón para que los jóvenes lean, o más bien inculquemos la lectura. ¿Cuántos libros leímos en las escuelas? En el tiempo ya, hace rato. Bueno, yo me gradué en 1994. En 1994 se leían un montón de libros en el colegio, y eran así. Después fueron resúmenes, ¿verdad?
Porque muchos siguieron el Quijote de la Mancha resumido. ¿El original cómo era? Y este es más pequeño. Le tenemos miedo a los libros grandes. Y ya queremos una Biblia light que sea así. Escucha lo que te está diciendo el Espíritu de Dios. Tienes que leer la palabra, tienes que estudiarla. Aunque sea así grande o luminosa, en ella está la vida. Y un creyente debe ser ejemplo de lectura diaria. Imagínense, gente que aprendió a leer por la Biblia son gente de mucha sabiduría. ¿Qué verbos no están allí? Adverbios, adjetivos, pronombres, determinantes, una cantidad de elementos. Amén. Escucha lo que sigue diciendo la palabra. Versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿A qué universidad fue el Señor? Ninguna. Porque de él procede el conocimiento. Escucha. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Esas dos cosas le pertenecen a él. O Dios le preguntó a él, ¿cómo quieres que haga esto? No. Dijo y se hizo. Él mandó y fue hecho. Él dijo y existió rápido, dice la palabra. Ya, lo determinó. Pero dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos. Y destila el rocío los... ¿De dónde sale la nieve? Tenemos por ahí un video en la escuela ministerial donde vimos cómo era el proceso de que hace Dios la nieve en el cielo. Cómo se forma la nube de la nieve. Y cómo la nieve artificial no tiene la misma estructura molecular de la nieve que hace Dios. Y fue un científico japonés que descubrió eso. Se quedó durante varias temporadas de horas invernales en Japón viendo cómo caían millones y millones de toneladas de nieve. Y este hombre se dedicó años y fotografiaba los cristales de hielo producto de la nieve y se dio cuenta de algo asombroso. Él comenzó a comparar muchos de ellos y trataba de dibujarlos con su lápiz y no podía. Y a la velocidad que empezaba a dibujar se daba cuenta que caían millones al mismo tiempo. Y nunca encontró dos cristales iguales, exactamente iguales. Y se preguntaba, si esto es toda una noche, ¿cómo sería desde Adán y Eva hasta hoy? ¿Cuánta nieve ha caído en la tierra? Increíble, ningún cristal de hielo se parece al otro. Es un número astronómico. Dios es tan sabio e inteligente que programó a la nieve de esa forma, para que se creara de esa manera. Escucha bien lo que dice la palabra. Dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destila el rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda qué? Y el consejo. Y será vida a tu alma y gracia a tu pueblo. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Cuando la palabra, cuando la inteligencia, la sabiduría esté dentro de ti, andarás confiadamente. Y tu pie no. La medida, o vamos a corregir eso. El tiempo que tu vida tú tengas para la Biblia será el tiempo valioso para tu conocimiento. Es decir, cuanto más te apliques en la palabra, más sabio e inteligente serás. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor. Aquellos que no pueden dormir, sean libres de eso en el nombre del Señor. Apliquen la palabra a sus vidas. Basta ya de tanto insomnio, de tanto desvelo. Duerma confiadamente. Mira lo que dice la palabra. No dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, cuando esa palabra entra dentro de mí, se cumple el salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque eso tu Jehová me hace vivir. Mira que está al lado, confía en él. Duerme tranquilo, hermano, porque tienes problemas de insomnio. Dios está contigo. En paz. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Le temen a la noticia, no prende noticiero porque de pronto se van a caer las finanzas. No, hermano, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. ¿Cuál es tu confianza? ¿El banco, o el prestamista, o el familiar? No, es Jehová, es Jesucristo tu confianza. Escucha lo que dice. Dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegas a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, y muchas veces hacemos esto. Súbeme la canasta por un momentito. Súbeme. Ese es otro abandonado, por ahí. Déjalo ahí. Que habita
está confiado junto a mí. Él confía y el hermano cristiano está viendo algo en mi casa. No me va a partir de las tejas. No me va a echar la basura. Cristiano entre comillas. ¿Cómo son nuestros comportamientos? Amén. No tengas pleito por nadie sin razón. Si no te han hecho, no seas busca pleitos, busca peleas, escucha, no te busques las peleas, no te las inventes. Si no te han hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso. Escucha, esto es un axioma, esto es absoluto. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amén. Pero resulta que esos justos por la fe vivirán. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Escucha la diferencia entre el injusto y el hombre que anda con el Señor Jesucristo. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracias. Miren cómo termina este pasaje. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán dominio. Tú tienes que elegir esta mañana entre la honra y la ignominia, entre la obediencia y la desobediencia, entre la sabiduría y la inteligencia y la ociosidad y la perversidad. Este día tú debes orar al Señor para que nos ayude Cristo a que nuestro corazón tenga paz en esta mañana, a que puedas dormir confiado porque estás creyéndole al Señor. Estás fiándote del Señor, estás confiando en Él. A que en este día necesitamos otra vez leer la palabra para aplicarla a nuestra vida, no tan solamente como una teoría, sino una práctica diaria de la palabra. A que no solamente los proverbios son sabiduría a pensar, sino que también son doctrina en fundamento y verdad. Gracias, Espíritu Santo, por el honor tan grande que me has dado esta mañana de predicar tu palabra y leer Proverbios capítulo 3 completo, Señor. Es hermoso cuando se diserta tu santa palabra. Es hermoso cuando se abre la Biblia y comienza a leerse la palabra y empieza a entrar dentro de nosotros. Jesús le dijo a los fariseos, mi palabra no haya cabida en vosotros. Él les dijo a ellos, ustedes no son de mi Padre. ¿Sabes qué tiene que hacer un creyente? Que la palabra haya cabida dentro de nosotros, que comience a encajar, que comience a hacer grandes cambios, que comience a restaurar mi corazón y mi alma, que comience a ministrar mi vida a Jesucristo, que comience la palabra de Dios a ser viva y eficaz dentro de mí, y más cortante que toda espada de dos filos, que comience a penetrar dentro de mí y me saque lo que tiene que sacarme. Que si hablamos, dice la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Él da. En esta mañana ponte de pie, iglesia.